Hola, ¿cómo estás? Es un gusto poder saludarte. Gracias por visitar mi canal. Este es un espacio donde me gusta hablar sobre identidad, marca personal, pensamiento crítico y cómo podemos construir una marca desde cero. Así es que si tú eres emprendedor o estás comenzando a desarrollar un proyecto o una marca, estoy seguro que en este canal vas a encontrar mucho contenido que te aportará mucho valor. Y bueno, pues yo soy Alex Romero, soy especialista en identidad de marca y creo firmemente que detrás de cada uno de nosotros hay una persona muy talentosa, hay un emprendedor nato y también un líder excepcional. Y esto lo creo porque cada uno de nosotros tiene diferentes talentos, habilidades y virtudes que al poderlas desarrollar nos va a permitir aportar valor a otras personas por medio de un emprendimiento y a su vez poder influir en las personas para promover el cambio y así también trabajar en conjunto hacia un bien común. Entonces, yo creo que en la medida que podamos conocer nuestra identidad y cuáles son nuestros talentos o nuestros diferenciadores, es como los vamos a poder compartir con otras personas y así poder crecer como individuos y como sociedad. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contento porque desde que comencé a trabajar en este proyecto, diseñé una metodología de 10 pasos con los cuales estoy construyendo y desarrollando mi marca personal. Y la verdad es que eso me pone muy contento porque precisamente este video representa el punto número 7 de esa lista, lo cual me pone muy contento porque cada vez estoy más cerca de cumplir mi objetivo y también cada vez estoy más cerca de corroborar si realmente esta metodología funciona. Porque entre todo este trabajo, toda esta actividad que estoy realizando por primera vez o haciendo algo diferente, la verdad es que lo único que sí he podido corroborar es que emprender es una tarea bastante compleja, que para aprender necesitamos primero aprender a aprender y que para conocer nuestra identidad debemos de aceptar tanto las cosas que nos gustan, pero también aquellas cosas que nos cagan de nosotros, porque precisamente nuestra identidad se compone de esa dualidad. Sin embargo, a pesar de lo complicado y lo complejo que ha sido todo este camino, hoy en día puedo decir que tengo mucho más razones para poder seguir adelante, porque esta metodología, además de ayudarme a emprender y desarrollar mi marca personal, también me ha hecho crecer como persona. Entonces, eso hace que valga la pena todo el trabajo, todo el tiempo y todo el esfuerzo que le he metido a este proyecto y a mi marca personal. Entonces, realmente eso me llena todavía más de motivación, de entusiasmo para seguir adelante. Y bueno, pues precisamente en este video me gustaría hablarte sobre la importancia de trabajar en nuestra comunicación o en nuestra estructura de comunicación y también cómo podemos desarrollar un mensaje por medio del cual podamos transmitir quiénes somos, qué es lo que hacemos, cuáles son nuestros diferenciadores, a quién estamos dirigidos y cómo podemos aportar valor a otras personas o a nuestro entorno por medio de nuestro producto o nuestro servicio. Porque mira, yo creo que uno de los errores más comunes que cometemos los emprendedores al iniciar con nuestro proyecto es querer vender enseguida a quien sea y como sea y la cantidad que sea, porque pues estamos buscando ser rentables, estamos buscando recuperar nuestro capital de inversión, estamos buscando generar ingresos y también pues estamos tratando de posicionar nuestra marca. Pero yo creo que también muchas veces en ese afán de empezar a arrancar y arrancar fuerte, pues muchas veces invertimos primero en las campañas de ads, en grabar nuestros videos para promocionar nuestro producto, nuestro servicio y también muchas veces nos olvidamos de la parte más importante y lo más importante es saber qué es lo que queremos decir, a quién nos queremos dirigir, qué es lo que queremos que suceda una vez que entreguemos ese mensaje y cómo es que podemos llevar a nuestro cliente de un problema a una solución o de una necesidad a una satisfacción. Entonces, por eso es que yo creo que es muy importante tener en mente estos 4 elementos, porque así tengamos un muy buen producto o un muy buen servicio, si no comunicamos nuestras ideas correctamente, no vamos a poder llamar la atención de los clientes o de los consumidores y también no vamos a poder causar el impacto que queramos. Entonces, es por eso que para poder desarrollar este tema me gustaría apoyarme en 4 puntos que participan de manera directa e indirectamente en la comunicación, porque yo creo que a pesar de que estemos metidos en un proceso de ventas o en un proceso de negociación, al final del día esto es comunicación. Entonces yo creo que en la medida que podamos conocer esos elementos que están participando de manera directa o indirectamente con nuestro mensaje o nuestra propuesta de comunicación, es como vamos a poder tener un panorama todavía mucho más completo sobre qué es lo que queremos decir y cómo lo tenemos que comunicar. Así que me gustaría apoyarme en los siguientes 4 puntos que son los siguientes. Número 1 es dialéctica y retórica. El número 2 es configuración del mensaje. Número 3, elementos de la comunicación. Y número 4,
comunicación estratégica. Y yo creo que estos 4 elementos son los que nos van a permitir configurar ese mensaje y desarrollar nuestra propuesta de comunicación para que cuando salgamos al mercado a vender nuestro producto o nuestro servicio, tengamos muy claro qué es ese mensaje que queremos entregar, a quién se lo tenemos que decir y qué es lo que estamos esperando que reaccione o cómo esperamos que reaccione nuestro cliente al momento de entregar ese mensaje. Entonces, estos 4 elementos nos van a permitir desarrollar toda esta estrategia de comunicación. Y bueno, pues el punto número 1 es dialéctica y retórica. Y yo creo que para poder comunicar un mensaje de manera estratégica o que pueda causar el impacto que estamos buscando, lo primero que tenemos que hacer es fundamentar nuestras ideas y pensamientos para que después estos argumentos, o más bien este fundamento de nuestras ideas, los podamos convertir en argumentos de valor y a su vez al momento de presentarlos de una manera estructurada, es como podamos causar el impacto que queremos o cumplir con el objetivo que estamos buscando. Así que, para empezar, me gustaría hablar sobre la dialéctica. Y la dialéctica es un método que nos va a permitir llegar a la verdad o a un punto intermedio a partir de 2 premisas contrarias entre sí. Por ejemplo, en un proceso de ventas, tanto el vendedor como el comprador están partiendo desde 2 puntos contrarios o están partiendo desde 2 motivaciones diferentes. Sin embargo, ambas partes están tratando de llegar a un punto intermedio donde los dos puedan transaccionar. Entonces, ahí estamos viendo la dialéctica que están partiendo 2 personas o el cliente y el vendedor están partiendo desde 2 puntos contrarios. Pero también la dialéctica nos va a permitir fundamentar nuestras ideas y pensamientos a partir de datos, conocimientos y experiencias que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si alguien en este momento me preguntara cuáles son las ventajas del entrenamiento de fuerza dentro del deporte, pues mi comentario lo podría fundamentar con base en mi experiencia que obtuve como entrenador y como competidor de fisicoculturismo. Entonces mis conocimientos y mi experiencia definitivamente van a tener que jugar un papel importante porque lo que yo pueda decir o mi opinión va a estar fundamentada tanto en mis conocimientos como en mi experiencia. Entonces realmente lo que yo diga puede tener algún sentido y un valor y un fundamento. Pero si alguien me preguntara cuál es el proceso de la fotosíntesis, pues realmente no sabría qué decir porque no tengo el conocimiento suficiente para hablar sobre este tema, más que lo único que podría decir es que en este proceso el sol tiene un papel muy importante, pero más allá de esto no puedo decir alguna otra cosa porque desconozco completamente cuál sería el proceso y cuál sería el fundamento de ese proceso. Entonces yo creo que precisamente la dialéctica nos va a permitir fundamentar nuestras ideas y pensamientos y también nos va a permitir generar esa negociación para poder llegar a un punto intermedio o poder llegar a la verdad o poder llegar a un punto en específico. Pero por otro lado, la retórica nos va a permitir, o más bien la retórica es el conjunto de argumentos lógicos que al presentarlos de una manera estructurada nos va a permitir comunicar un mensaje o persuadir a nuestro interlocutor. Y yo creo que precisamente a partir de ir presentando estos argumentos de una manera estructurada es como realmente vamos a causar el impacto que estamos buscando. Por ejemplo, para hacer un chiste existe una fórmula que se llama la regla de 3 y esta regla nos dice que para hacer ese chiste nos podemos apoyar en 2 premisas que vayan a favor o en 2 premisas que se fortalezcan entre sí y utilizar una tercera premisa que vaya en sentido contrario para que esto pueda causar la risa al momento de cambiar el sentido de la conversación. Por ejemplo, podríamos decir que un niño llega a la iglesia muy temprano para confesarse con el padre y entonces el padre le dice, ¿pecas, hijo? Y el niño le contesta, sí, padre, hasta en el culo. Está bueno, ¿no? Pero imagínate que ese chiste pudiera cambiar la fórmula y en lugar de utilizar primero las 2 premisas a favor, primero utilizara la premisa en contra para que quedara de la siguiente manera. Tengo pecas hasta en el culo, dijo un niño cuando llegó a la iglesia muy temprano a confesarse y el padre le preguntó si pecaba. ¿Verdad que ya no tiene sentido, ya no tiene gracia, ya no tiene ningún tipo de contexto el chiste? Entonces es precisamente por eso es que la retórica nos va a permitir ordenar nuestros argumentos o presentarlos de una manera estructurada para que realmente pueda causar el impacto que queremos. Entonces precisamente antes de configurar un mensaje nosotros tenemos que hacer uso de la dialéctica y la retórica o apoyarnos en estos 2 puntos porque eso es lo que nos va a permitir primero fundamentar nuestras ideas y pensamientos para que precisamente con base en ese fundamento o en ese respaldo que tenemos sobre lo que queremos decir, podamos desarrollar argumentos de valor, que estos se puedan ya ir transmitiendo o configurando en un mensaje y entonces al momento de presentarlos a nuestros clientes o a los consumidores, podamos llamar su atención y causar el impacto que estamos buscando. Ahora, el punto número 2 que me gustaría tocar es la configuración del mensaje.
Y yo creo que este punto es muy importante porque una vez que ya tenemos claro qué es lo que queremos decir, el siguiente punto sería establecer la base de nuestro mensaje, cuál es la dirección a donde queremos llevar nuestro mensaje y cuál es el propósito de este, o sea, cuál es el resultado que estamos buscando. Así que para poder configurar este mensaje, me gustaría apoyarme en 6 preguntas estratégicas, porque al responder estas 6 preguntas vamos a tener un panorama más completo sobre toda la información que vamos a presentar a los clientes o a los consumidores para poder causar ese impacto que queremos o poder comunicar nuestra propuesta de valor. Y estas 6 preguntas son las siguientes. Número 1, ¿qué quiero decir? Número 2, ¿por qué lo quiero decir? 3, ¿para qué lo quiero decir? 4, ¿a quién me quiero dirigir? 5, ¿qué lenguaje o vocabulario debo de utilizar? Y número 6, ¿qué impacto quiero lograr? Y bueno, pues el qué, la pregunta número 1, precisamente nos va a permitir establecer la idea principal de nuestro mensaje, o sea, qué es exactamente lo que queremos decir. El por qué nos va a permitir fundamentar y justificar nuestro mensaje, o sea, por qué queremos dar ese mensaje. El para qué nos va a permitir establecer tanto una dirección como la intención de nuestro mensaje, o sea, cuál es el propósito de nuestro mensaje o cuál es el resultado que nosotros estamos buscando al momento de dar ese mensaje. A quién nos queremos dirigir nos va a permitir establecer cuáles son las cualidades y características del grupo de personas al cual nos queremos dirigir, o también cuáles son las cualidades y características del nicho del mercado en el cual queremos competir, porque precisamente al conocer esta información es donde vamos a poder impactar de una mejor manera tanto nuestro producto como nuestro servicio y lograr una segmentación más estratégica. En cuanto al lenguaje y al vocabulario, precisamente aquí es donde tenemos que hacer nuestra tarea para saber cómo piensa, cómo habla y cómo actúa nuestro cliente ideal, porque precisamente con base en esta información es como vamos a poder configurar un mensaje que realmente pueda ser claro, que pueda ser entendido por nuestros clientes o por los consumidores y que además pueda generar una respuesta en ellos. Entonces, justamente a partir de cómo piensa, cómo habla y cómo actúa, nosotros vamos a poder generar un mensaje que vaya dirigido hacia un punto o hacia un público más estratégico. Y por último, el impacto se refiere a qué es lo que queremos que suceda una vez que entreguemos nuestro mensaje, porque precisamente aquí es donde vamos a meter la llamada a la acción, o sea, qué es lo que estamos esperando o qué es lo que queremos que suceda después de entregar ese mensaje, porque aquí es donde podemos decidir si queremos llevar a nuestro cliente hacia nuestro sitio web, hacia nuestras redes sociales, hacia una sala de chat donde podamos conversar con él de una manera más cercana, o llevarlo ya directamente a la compra de nuestro producto o nuestro servicio. Entonces aquí es donde tenemos que definir hacia qué punto es a donde queremos llevar a nuestro cliente o a nuestros consumidores. Ahora, yo creo que además de tener muy claro hacia dónde, cuál es ese punto donde queremos llevar a los clientes, si no fuera el caso de que la intención de nuestro mensaje sea la venta, yo creo que también aquí es donde podemos comunicar tanto el valor, el significado y la visión a futuro de nuestra marca, porque precisamente a partir de nuestra comunicación es como vamos a poder construir o establecer un puente de comunicación entre la marca y los consumidores o entre la marca y los clientes, para que de esta manera, con base en esa comunicación, nosotros podamos proyectar cuál es el significado de nuestra marca, cuál es el valor que nosotros podemos aportar a los clientes o al mercado y la visión a futuro, o sea, qué es las actividades que vamos a estar realizando en el día a día para poder cumplir con esa meta o con esa visión. Y precisamente esta comunicación lo que va a permitir es podernos diferenciar de la competencia y que los clientes, a partir de esa comunicación, nos puedan recordar por el valor, el significado o lo que podemos aportar a ellos o al mercado. Entonces yo creo que con base en estas 6 preguntas es como vamos a poder tener un panorama mucho más claro de cuál es la información más importante que nosotros tenemos que tener en mente para poder configurar ese mensaje y que en el momento que lo entreguemos realmente pueda ser un mensaje entendible, que pueda ser un mensaje con el cual se puedan identificar los clientes o los consumidores y poder generar esa cercanía o construir ese canal de comunicación entre el mercado o los clientes y nuestra marca. El punto número 3 que me gustaría tocar son más bien los elementos de la comunicación, porque una vez que ya sabemos qué es lo que queremos decir, por qué lo queremos decir y para qué lo queremos decir, el siguiente paso sería, pues, analizar todos los elementos que están interactuando de una manera directa o indirectamente con nuestro mensaje. Entonces, aquí es donde tenemos que tener una claridad o tener un panorama más amplio sobre todos los elementos que participan en la comunicación. Y estoy seguro que estos elementos tú ya los conoces porque todo el tiempo estamos interactuando y conversando con otras personas. Pero yo creo que en la medida que nosotros podamos ser más conscientes de cada uno de esos elementos y cómo los podemos utilizar de una manera estratégica o cómo es que funcionan, es como vamos a poder generar ese impacto o conseguir el objetivo que estamos buscando.
Así que los elementos que participan en la comunicación son emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Así que vamos a analizar cada uno de estos elementos para saber cuál es la función y cómo los vamos a utilizar de una manera estratégica. Entonces me gustaría comenzar con el contexto. Y el contexto se refiere precisamente a todos esos elementos que están participando de manera directa o indirectamente con nuestro mensaje. Así que en este punto me gustaría apoyarme en la retórica aristotélica, ya que Aristóteles decía que existen tres elementos que intervienen en la comunicación. Estos elementos son el ethos, el pathos y el logos. En este caso, el ethos se refiere a la ética o a la credibilidad del orador, porque precisamente esto se refiere a el fundamento que utiliza el orador o el emisor para poder generar un mensaje, pero también se refiere al respaldo o a qué es lo que respalda al orador para que él pueda hablar sobre un tema en específico. Entonces, precisamente se refiere tanto a la ética como a la forma en la que, o en la credibilidad que tiene el emisor para poder emitir un mensaje. Por otro lado, el pathos se refiere al feeling o al romanticismo con el cual el emisor o la persona puede comunicar un mensaje, porque precisamente a partir de ese romanticismo o a ese feeling que nosotros le podamos meter a nuestro mensaje es como vamos a poder generar un vínculo entre el emisor y el receptor, o entre la marca, entre nosotros y los clientes o los consumidores. Entonces es por eso que también la empatía juega un papel muy importante, porque es lo que va a permitir generar ese match entre la marca y nuestros clientes. Ahora, por otro lado, el logos se refiere precisamente ya al fundamento, a la lógica o a la base que sostiene nuestro mensaje, porque precisamente aquí es donde vamos a aplicar la dialéctica que va a permitir que el mensaje realmente pueda tener un fundamento, una lógica, un sentido y también un significado y un propósito. Entonces, justamente entre estos tres elementos vamos a encontrar algunos que puedan participar de manera directa o también de manera indirecta, porque precisamente en el caso de la ética o la credibilidad, pues yo podría decir que es un elemento tanto externo como interno, porque la credibilidad nos la va a dar con base en las actividades o en las acciones que estemos generando y que no necesariamente tengan que estar alineadas con el mensaje. Y la ética pues sería definitivamente la forma en la que nosotros nos conducimos o la forma en la que nosotros nos expresamos. Entonces ahí podemos encontrar esos elementos internos y externos. El siguiente elemento que participa en la comunicación es el código. Y el código se refiere a las características del lenguaje que nosotros estamos utilizando o a las características con el cual vamos a transmitir ese mensaje. Porque digamos que el código lo podríamos analizar desde dos puntos de vista diferentes. El primero lo podríamos analizar como un idioma, porque precisamente un idioma puede tener diferentes reglas gramaticales, tiene una diferente fonética y puede tener un significado diferente en las palabras, porque a pesar que algunas palabras puedan ser similares a otras en cualquier otro idioma, pues también el significado de cada una de ellas puede ser completamente diferente. Entonces eso haría que el significado se pudiera referir a dos cosas contrarias o a dos cosas diferentes. Pero también yo creo que el código lo podríamos analizar como todo el conjunto de palabras que pueden generar un contexto alrededor de ellas. Por ejemplo, si yo hablara sobre segmentación de mercado, sobre alcance, costo por clic, tasa de conversión, costo de adquisición de clientes, pues podríamos saber que estoy hablando de marketing digital. Sin embargo, no todas las personas van a poder saber a qué me estoy refiriendo, porque solamente aquellas personas que estén familiarizadas con estos conceptos o que sepan cuál es el significado de estas palabras o cuál es la función de estas palabras o a qué se refiere, solamente esas personas van a poder comprender ese mensaje. Entonces, es por eso que el código se refiere precisamente a las características con las cuales estamos comunicando nuestro mensaje y hacia dónde lo queremos dirigir, porque precisamente estas palabras nos van a desarrollar tanto un contexto como vamos a precisamente llamarlo como si estuviéramos hablando en un idioma en específico. El siguiente elemento que me gustaría tocar es el canal. Y el canal se refiere precisamente al medio por el cual vamos a transmitir nuestro mensaje. Y el medio podría ser oral, escrito o memético, porque también los memes hoy en día pues es un medio de comunicación o es el medio de comunicación más básico por medio del cual podemos transmitir nuestro mensaje. Pero yo creo que también hoy en día el canal lo podríamos traducir como la plataforma por la cual o la plataforma que vamos a utilizar para transmitir nuestro mensaje, porque precisamente si yo quisiera hablar sobre un tema extenso o hablar de un tema de una manera más detallada, como por ejemplo
este, yo creo que el canal o la plataforma que se ajustaría más a transmitir este mensaje, pues definitivamente podría ser YouTube o un formato de podcast, porque estas plataformas nos permiten comunicar un mensaje en un mayor número de tiempo. Entonces, incluso también los usuarios o las personas que acceden a estas plataformas saben que ahí van a poder encontrar temas más especializados y que pueden encontrar temas o videos con una duración mucho más larga. Entonces ahí es donde tanto los usuarios como las personas podríamos saber que el público al que nos queremos dirigir realmente pues, lo podríamos encontrar en estas plataformas. Entonces este sería un buen medio para comunicar un mensaje extenso o más detallado. Pero si en este caso lo que estoy buscando es generar una interacción o comunicar un mensaje o abrir la conversación entre la marca o entre nosotros y los clientes, pues yo creo que la plataforma que más se podría adaptar podría ser Instagram, podría ser Twitter o podría ser las Instagram Stories, porque precisamente estos modelos de comunicación nos va a permitir generar esa interacción o comunicar un mensaje y que se pueda abrir esa conversación de una manera más clara o más eficiente. Entonces, definitivamente cambiaría totalmente las plataformas o las aplicaciones que podríamos utilizar. Porque también, si yo quisiera lanzar un reto donde pudiera regalar algunas cortesías de mi producto o mi servicio, creo que la mejor plataforma para poder hacerlo sería TikTok, porque a pesar de que en esta plataforma el contenido que pudiéramos encontrar pudiera ser de entretenimiento y también a su vez de cierta relevancia, el propio algoritmo de esta plataforma nos permitiría distribuir este mensaje y que pueda llegar a un mayor número de personas y entonces que ese reto se pueda hacer más interesante y pueda tener un mayor número de participantes. Entonces el canal tanto se refiere como al medio que sí puede ser oral, escrito o memético, pero también a la plataforma que vamos a utilizar para poder difundir nuestro mensaje. El siguiente elemento es el emisor y bueno, pues el emisor es la fuente de la información, es la persona que tiene el propósito y es la persona que está esperando una respuesta o una acción de nuestro interlocutor. Entonces yo creo que aquí en este punto para poderlo utilizar de una manera más estratégica, el emisor se tiene que preparar y tiene que preparar su mensaje, o más bien tiene que preparar el mensaje y prepararse para dar ese mensaje, para que precisamente en el momento que lo comunique este mensaje pueda tener una buena secuencia, un buen sentido, pueda tener una justificación o una coordinación en sus ideas o en sus argumentos para que al momento de que pueda ser entregado, pueda generar ese objetivo que estamos buscando. El siguiente elemento es el receptor. Y bueno, pues realmente del receptor no podríamos decir mucho porque es un elemento externo a la comunicación, porque realmente pues, no vamos a poder influir en las decisiones del receptor o en la manera en la que procese el mensaje. Entonces definitivamente es un elemento externo. Sin embargo, si nosotros lo quisiéramos utilizar de una manera estratégica, yo creo que lo podríamos analizar desde dos puntos de vista diferentes. Lo podríamos analizar a un nivel micro, donde pudiéramos precisamente ahí conocer cómo piensa, cómo habla y cómo actúa nuestro cliente para que a partir de esa información nosotros podamos configurar ese mensaje y poderlo dirigir hacia un público más específico. Pero también lo podríamos analizar a un nivel más macro, porque a este nivel macro aquí es donde podríamos conocer tanto las características, el comportamiento y el valor del nicho del mercado al cual nos queremos dirigir o en el cual queremos competir, porque al conocer esta información es como vamos a poder empatar también nuestra comunicación, nuestra propuesta de valor o saber si realmente ese público es el específico o al que realmente queremos llegar o el que mejor se adapta a nuestra propuesta de valor. Entonces, justamente ahí es donde lo podríamos ver en esos dos tipos de análisis, tanto micro como macro. Y bueno, pues el último elemento que participa en la comunicación es el mensaje. Y bueno, pues aquí ya estamos hablando de la carnita de la información, de la idea principal de nuestro mensaje o de qué es exactamente lo que queremos comunicar. Entonces aquí es justamente donde vamos a aplicar la dialéctica y la retórica para saber qué es lo que queremos decir y cómo tenemos que comunicar ese mensaje para que pueda causar el impacto y llamar la atención de nuestros clientes. Entonces yo creo que en la medida que podamos conocer cómo es que están funcionando cada uno de estos elementos dentro de la comunicación, es como los vamos a poder utilizar de una manera más estratégica para que ese mensaje vaya más dirigido, tenga una intención bien definida y entonces logremos esa llamada a la acción que estamos buscando. Ahora, el último punto que me gustaría tocar es la comunicación estratégica.
Y precisamente en este punto es donde ya vamos a comunicar nuestro mensaje, es donde ya vamos a hacer ese acercamiento con el cliente para comunicar nuestra propuesta de valor o comunicar el funcionamiento de nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, justamente aquí en esta parte es donde tenemos que establecer la base, la dirección y el propósito de nuestro mensaje, porque precisamente a partir de todos estos argumentos que nosotros podamos utilizar es como vamos a llevar a nuestro cliente. Entonces yo creo que aquí es como si tuviéramos que hacer una ruta de viaje, y en esa ruta de viaje tenemos que definir cómo vamos a llevar a nuestro cliente de un problema a una solución o de una necesidad a una satisfacción. Entonces, justamente aquí en esta ruta de viaje es como vamos a ir exponiendo nuestros argumentos para que vayan bien dirigidos hacia el objetivo que estamos buscando. Así que para desarrollar esta comunicación estratégica me gustaría apoyarme en 6 puntos que creo que son muy importantes. Y estos 6 puntos son los siguientes. Número 1, saludo. Número 2, conexión emocional. Número 3, punto de interés en común. 4, solución. 5, valor agregado. Y 6, qué impacto queremos llegar o cuál es esa llamada a la acción. Y bueno, pues obviamente tenemos que iniciar con un saludo, pero no tiene que ser un saludo cualquiera, tiene que ser un saludo que realmente llame la atención del cliente. Por ejemplo, no es lo mismo un hola, ¿cómo estás? A un hey, ¿cómo estás? Gracias por venir a visitarnos, qué bueno que viniste. Entonces ahí no solamente estoy llamando la atención del cliente y saludándolo, también estoy haciendo notar que él es importante para mí. Entonces creo que ese saludo es un muy buen approach donde podemos generar ese acercamiento y generar esa atención entre nosotros y nuestro cliente. El siguiente elemento es la conexión emocional, y justamente aquí es donde vamos a buscar conectarnos emocionalmente con el cliente para que de esta manera pues podamos seguir manteniendo su atención y entonces poder generar ese vínculo entre ambas partes. Entonces aquí es donde nos vamos a poder apoyar mencionando un chiste, una noticia de interés, una experiencia o algo que haya llamado la atención de tu cliente en el momento que llegaste. Entonces ahí es donde vamos precisamente a generar ese vínculo o esa conexión emocional. Pero yo creo que también adicional a esto es lo que nos va a permitir eliminar cualquier tipo de barrera, algún tipo de perjuicio o cualquier tipo de objeción que pueda tener el cliente con respecto a nuestro producto o a nuestro servicio. El siguiente elemento es punto de interés en común, y precisamente aquí es donde vamos a tener que hacer nuestra tarea para saber cuáles son los problemas o cuáles son las necesidades que se enfrenta a nuestro cliente día a día y que está buscando solucionar o está buscando satisfacer. Entonces precisamente aquí es donde vamos a tener que hacer nuestra investigación para precisamente con ayuda de esta ruta de viaje ir generando ese acotamiento o ir presentando nuestros argumentos de una manera estructurada para ir llevando a nuestro cliente hacia el punto que sería la presentación de nuestros argumentos. Por ejemplo, cuando yo inicié este video no les dije, hola, yo soy Alex Romero y les voy a hablar sobre la importancia de la comunicación. Lo que yo hice fue generar un contexto alrededor del tema. Después hablé sobre los principales errores que cometemos los emprendedores al iniciar nuestro proyecto o a lanzar nuestra marca al mercado. Y después les mencioné cómo la comunicación nos puede ayudar precisamente a generar esta estructura de comunicación o a desarrollar un mensaje que nos permita comunicar lo que realmente queremos decir. Entonces, justamente ahí es donde podemos poner precisamente el punto de interés en común, sino cómo vamos a ir presentando esos argumentos para ir llevando a nuestro cliente o seguir avanzando en este proceso de ventas. El siguiente elemento es la solución, y precisamente la solución se refiere a la presentación de nuestra propuesta de valor. Así es que en este punto es donde vamos a comunicar cómo nuestro producto o nuestro servicio le puede ayudar a nuestro cliente. Por ejemplo, si yo tuviera un cliente que está buscando aprender un nuevo idioma, pero no tiene un horario fijo y tampoco tiene un tiempo suficiente o más bien su tiempo es variable para poder tomar sus clases, pues justamente aquí es donde yo tengo que comunicar cómo mi método de aprendizaje se puede adaptar a sus horarios y al tiempo que tenga disponible para tomar su clase. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que comunicar cuáles son las ventajas, beneficios y diferenciadores de nuestro producto o nuestro servicio. El siguiente elemento es el valor agregado, y aquí es donde vamos a tratar de maximizar o donde vamos a tratar de superar las expectativas del cliente que tiene sobre nuestro producto o nuestro servicio, porque precisamente
a partir de superar esas expectativas es como el cliente es que va a percibir que realmente está recibiendo más de lo que él está pagando. Entonces, yo creo que aquí en este punto nosotros nos tendríamos que enfocar en maximizar la experiencia tanto de compra como de utilidad, porque nosotros cuando maximizamos esa experiencia de compra, esa interacción que puede existir entre la marca y el cliente es lo que va a permitir generar un vínculo mayor o fidelizar a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, en el caso de incrementar la experiencia de compra, aquí podríamos hablar sobre las acciones que va a estar realizando Starbucks en el futuro, porque precisamente ahorita con el tema de los NFTs y del metaverso, Starbucks va a empezar a generar algunos concursos o algunas dinámicas en el metaverso para regalar producto gratis, para regalar producto a sus clientes. Entonces, precisamente esa interacción genera ese vínculo o puede estrechar ese vínculo entre la marca y el cliente y entonces poderlo fidelizar. Y en el caso de maximizar la experiencia de compra, perdón, la experiencia de utilidad de los clientes, pues podríamos tomar como ejemplo a la aplicación de Canva, porque Canva es una herramienta de diseño gráfico que es muy fácil de utilizar, es muy intuitiva y que no necesitas conocimiento o una experiencia previa para poder utilizarla. Entonces, justamente ahí cualquier persona puede utilizar esta herramienta y también generar precisamente esa solución de diseño gráfico, y que uno lo puede hacer de una manera fácil y rápida. Pero como valor adicional que pudiera generar esta herramienta es que además de esta facilidad o de la intuición con la que se maneja la plataforma, también nos ofrece plantillas preestablecidas para que cuando nosotros queramos hacer un diseño, este pueda ser todavía mucho más fácil y se pueda ver todavía mucho más profesional. Entonces, justamente ahí es donde estamos viendo que estamos maximizando la experiencia de utilidad. Entonces, yo creo que en este punto también tenemos que tener mucho ojo en la manera en la que vamos a comunicar ese valor adicional, porque este valor adicional que podamos ofrecer al cliente debe de tener un costo cero o debe de tener un costo bajo pero controlado, porque si no, pues se va a incrementar nuestro costo de ventas. Entonces aquí es donde tenemos que ser muy creativos o muy inteligentes en lo que le podamos entregar al cliente como adicional para que él lo pueda percibir que él está recibiendo todavía más o algo adicional por la compra que esté realizando. Entonces, yo podría sugerir como algunos ejemplos que podríamos incluir en la compra, una guía rápida de la utilización de nuestro producto o nuestro servicio para que el cliente no tenga que chutarse todo el manual o además de tener que leer el manual para saber las especificaciones, él pueda conocer de una manera más rápida cuál es el funcionamiento de ese producto que está adquiriendo. O también podríamos ofrecer una asesoría de una comunicación uno a uno donde podamos resolver las dudas después de un mes de que haya realizado su compra nuestro cliente, para ahí estar resolviendo cada una de las dudas que podía haberse generado en ese tiempo. Entonces, estos dos elementos no tienen ningún tipo de costo, entonces esos sí los podríamos utilizar adicionales. Pero en el caso de que tuviéramos que utilizar algún beneficio adicional, pero que pudiera tener un costo bajo pero controlado, en este punto yo creo que aquí nos tendríamos que enfocar en que ese valor agregado pueda estar dentro de nuestro proceso de ventas o dentro de nuestro proceso productivo, para que de esta manera pues realmente genere un costo, pero que sea un costo bajo pero controlado. Y bueno, pues el siguiente elemento es despídete con un deseo cool. Y yo creo que al despedirnos con un deseo cool, además de transmitir buena vibra y además de generar ese vínculo de confianza entre el cliente y nosotros, es como también vamos a poder generar esa empatía. Y yo creo que precisamente esto es algo muy importante, porque pues la empatía es lo que va a permitir ganarnos la confianza o generar este tipo de comunicación, es lo que va a permitir que cada vez se pueda estrechar más ese lazo de comunicación. Entonces, definitivamente la despedida tiene que cerrar de una manera fuerte, que también invite al cliente a seguir metidos con nuestra propuesta de valor, con nuestra comunicación y que se pueda desarrollar esa venta si es que en ese momento no la podemos cerrar. Entonces, precisamente yo creo que con ayuda de todos estos elementos vamos a poder tener un panorama más claro de cómo ir presentando cada uno de estos argumentos, para que de esta manera estratégica o de una manera estructurada podamos hacer esa ruta de viaje de cómo llevar a nuestro cliente de un problema a una solución o de una necesidad a una satisfacción.
Perdón. Sin embargo, yo creo que también esta misma estructura no solamente nos va a permitir configurar o transmitir nuestro mensaje. Como les dije, al ser una comunicación, yo creo que cualquier tipo de comunicación la podríamos utilizar por medio de esta estructura, porque creo que también esta misma estructura nos va a permitir desarrollar nuestro speech de ventas, también nos va a permitir redactar textos persuasivos y creo que también nos va a permitir generar esa negociación, ¿no? Porque precisamente aquí es donde vamos a entrar en el estira y afloja, en el tuya mía, te la presto, te la regalo, acaríciala, como diría el perro Bermúdez, ¿no? Entonces, justamente a partir de esa negociación es como vamos a poder ir generando ese acercamiento, esa presentación de argumentos, esa presentación de nuestra propuesta de valor y lograr el impacto y el objetivo que estamos buscando. Y bueno, pues en este punto ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué otros elementos tú crees que sean importantes o que me haya faltado mencionar para configurar nuestro mensaje o para transmitirlo de una manera más efectiva o de una manera más estratégica? Por favor, coméntame aquí abajo o por favor en mis redes sociales, coméntame qué otros elementos pudieran funcionar, porque además de que sería muy cool conocer tu opinión, también sería muy importante pues seguir conversando sobre este tema para que podamos llevar esa retroalimentación o esas diferentes ideas y las podamos configurar o adaptar de una manera más significativa a nuestro mensaje. Y bueno, pues espero que este video te haya gustado. Si te gustó, por favor regálame un like, regálame un comment, un share o un follow para que este mensaje pueda llegar a un mayor número de emprendedores o a un mayor número de personas, porque estoy seguro que, como les dije, detrás de cada uno de nosotros hay una persona muy talentosa, hay un emprendedor nato y también hay un líder excepcional. También te invito a visitar mi sitio web y mis redes sociales. Ahí estoy compartiendo contenido sobre identidad, marca personal, pensamiento crítico y cómo podemos construir una marca desde cero. Yo soy Alex Romero y por favor no creas en nada de lo que te diga. Bye.